Hoy tenemos aquí sentado al primer periodista exclusivo de baloncesto del país. ¿Cómo se critica un jugador? ¿Cómo se critica un jugador? ¿Y por qué se le critica a un jugador? Lo primero que tienes que tener es una argumentación. ¿Qué me ocurre a mí? Yo las veces que critico las decisiones. La prensa controla cómo se consume el deporte de la gran mayoría de los televidentes. Y yo me siento criticado por una persona que yo entiendo, porque yo, jugador de baloncesto profesional o cualquier deporte, no voy a criticar a un doctor. Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenido al episodio número 6 de The Rock Sport Podcast. Hoy tenemos aquí sentado al primer periodista exclusivo de baloncesto del país. Tengo cosas que contar. Luis Miguel Núñez. Bienvenido, mi hermano. Pero Chobrio, ¿cómo estás, mi pana? ¿Cómo te va? Segundo podcast en el que grabamos, pero no me metan en ese compromiso así de una vez. Como estábamos hablando por micrófono, el el único. No. Bueno, te voy a meter ese compromiso así como ustedes nos meten a nosotros a ver. Bueno, pero es que no, yo creo que en televisión, sí, como periodista, me dedico nada más a transmitir baloncesto. Pero hablar del único creo que está mal, porque hay periodistas que tienen sus páginas y sus cuentas de Instagram, los que escriben en los diarios nacionales de deportes, Meridiano y Líder. Creo que hay otros, solo que comunicadores, con el título de comunicador y en televisión, sí, es a lo que me dedico. De hecho, he intentado acercarme a otros deportes y al final del cuento no sale el béisbol, sino que me quedo en el baloncesto. Y se nota la pasión. Una vez alguien me dijo a mí, no alguien, el maestro Julio Toro me dijo a mí que dentro de un equipo de baloncesto, el último de la fila, el aguatero, tenía que saber hacer bandejas por las dos manos. O sea, que en una organización de baloncesto todo el mundo tiene que saber de baloncesto. Yo creo que eso es vital y lo notamos. No creo que eso pase. Primeramente no creo que eso pase. Me lo dijo Julio y yo me quedé con eso. Pero cuando se ve el trabajo que tú haces y con la pasión que lo haces, que muchas veces uno dice, Sam, te toma, yo me entero de dónde están, de qué están comiendo por tus redes sociales, ¿no? Porque lo vive y se nota la pasión. Y yo te quiero preguntar, que cuando eras un joven y estabas en categorías menores y querías representar a la selección, ¿verdad? Y quizás no se pudo porque entendemos que son unos filtros bien duros, ¿no? Que hay que ir sobrepasando, pero cuando estás ahí en la entonación y tú también tienes el himno, tienes la camisa puesta de la selección de Venezuela, ¿no? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? ¿Se te eriza la piel? Así. ¿Cómo te sientes? Esto no, yo no lo puse por casualidad. Este es mi fondo de pantalla desde 2023. Esto es en el Okinawa Arena, en Japón, en el Mundial. Esta foto es un momento indescriptible y creo que el punto de... Pero tienes que acordar, el punto de más... Marico, ¿qué hago yo aquí? Porque esa es la primera pregunta, ¿qué hago yo aquí? Hacemos una pausa rápida para darte una información que sé que te va a servir. Y es que en el deporte hay una regla que nunca falla. Si no estás protegido, no puedes competir. Y eso pasa exactamente igual en la vida, Pedro. Por eso vengo a hablarte de Homie Seguro, tu asesor de seguro de confianza, fiable y que está ahí para ti en todo momento. Mientras otros te venden una póliza, Homie te acompaña. Homie está allí y te da esa tranquilidad cuando más lo necesitas. Con su póliza de seguro familiar, estarías cubriendo a toda tu familia con un solo pago, de manera simple y sin complicaciones. Habla con ellos y dale a tu familia la tranquilidad que merecen. Para más información, ve a la descripción de este video. Yo creo que la respuesta es mi fondo de pantalla. Y no lo muestro aquí así y no lo puse para esta ocasión. Sí. Esta foto... No. Esta foto es de Venezuela contra Eslovenia en el debut de Venezuela en el Mundial de 2023. Y en el punto en el que más me cuestioné, porque uno se cuestiona, y la pregunta que uno se hace es, ¿qué hago yo aquí? Y el punto en el que más me cuestioné fue cuando Jordan Zamora la mete de cancha a cancha, que la primera mitad quedó por 8 puntos contra Eslovenia. Luka Doncic lo metió como 724 puntos. Mi compadre lo estaba marcando, así que no digas que metió tantos puntos tampoco. Mi compadre estaba ahí, salió para Luka. Pero se vive de una manera especial. Se fue viral mi compadre y me disculpa ahí. Pero ese fue en el repechaje, En el repechaje. Te rebalé.
Póngame ese video Está ahí, bien, está bien, editor. está bien. Gustavo, póngame ese video ahí. Pero uno se cuestiona qué hace ahí y espero después. Bueno, ¿te acuerdas? Yo iba a las canchas a ver los juegos cuando no transmitía y yo iba a cubrirlos y después me devolvía al canal en el que trabajaba y montaba las notas de la LPB hasta la 1 de la mañana para que salieran en el programa a las 6 de la mañana al día siguiente. Y podemos conversarlo porque sé que lo quieres conversar y casi siempre desde el respeto. Es raro que a mí un jugador me niegue una entrevista porque eres tú. Siempre, pana, te puedo hacer un par de preguntas. No siempre se va a hacer la pregunta complaciente, a veces. Mira, ¿qué pasó? ¿De ¿Te dónde acuerdas? viene De ese hecho, a respeto? este señor le pregunté qué le pasó con Cal Herrera en algún momento. Eso va a salir. Uy. Eso va a salir en este Y 2026. Caro viene para el podcast pronto, ojo. Entonces, yo creo que cuando uno evalúa lo que ha hecho, uno dice, bueno, sí merezco estar aquí, pero en el momento, lo que tú, ¿qué carrizo? ¿Qué coño hago yo aquí? ¿Por qué yo estoy aquí? Eso es lo primero que te preguntas. Pero lo vives bien, lo vives, No, es bonito. se nota en el trabajo, se nota en el esfuerzo, en el cariño, se nota, así lo entiendo yo como, lo percibo yo como jugador, en el deseo de aprender. Y no que sepas o no sepas, sino en esa búsqueda de conocimiento, ¿no? Que también como fanático, cuando no me toca jugar y estoy cubriendo el juego, noto a una persona que quiere cubrir baloncesto, que está opinando de baloncesto, que está enseñando baloncesto. Y si me preguntas a mí, yo creo que es algo necesario. Hay que enseñar. Es muy simple, yo creo, pararse ahí y comentar lo que está pasando en el juego y ya. Y yo resalto de tu deseo de formarte como conocedor del baloncesto, ¿no? Más allá de lo que te quedaste como jugador, que llegaste a un nivel, ahora estás en un nivel como muy superior en la selección nacional. Imagínate, no hay más nivel, de ahí no hay, menos que te vayas Aquí, para la NBA solamente. exacto. Entonces, ya ir a un mundial, pues, que vamos a una final de la NBA. Entonces, es como ponerte a la altura. Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo como para formarte, para seguir adquiriendo conocimiento a nivel de baloncesto? Aprovechando las experiencias de las selecciones, no solo como periodista, y lo voy a explicar. Uno te dirigió a ti. El primer entrenador que se me acercó y conversé y me explicó conceptos más allá de los que yo supe fue Manuel Berroterán, cuando fue asistente técnico de la Selección Nacional U21 que dirigía a Daniel Centeno. Sí, eso fue en Chile. No, en Eso fue en Colombia. Tunja, Colombia. Colombia. Fue Garlison. Pero se quedaban en el Paraíso, en un hotel, y entrenaban en las Naciones Unidas. Y a mí, periodista fastidioso, quiero ir a cubrir, me dejaron ir. Me dejaron cubrir los entrenamientos. Y en la salida de las Naciones Unidas, afuera, están los puestos de ventas de empanadas y arepas y café. Y Manuel es cafetero. Y Luis Miguel es cafetero. Y ahí nos sentamos unos 45 minutos, una hora, a hablar de básquet. Y él lo dejó al autobús, yo le di la cola hasta el Paraíso y fue la Qué primera raro, vez. porque a Manuel le gusta hablar mucho de básquet. No. Ajá. Ese fue el primero. Y de ahí en adelante entendí que yo tenía que aprovechar este contexto de relacionarme con jugadores, relacionarme con entrenadores y preguntar. Yo le pregunto a Tulio, hermano de los Teques, Tulio, tal situación, no, Luis, mira, eso así, Miki. Ok, perfecto. Entonces, así ha transcurrido tiempo y la última experiencia fue en Paraguay. Yo me estaba quedando, el equipo se estaba quedando en la villa del Comité Olímpico y el resto de la delegación nos quedamos en un hotel. Yo me estaba quedando con Ricardo Moreno, yo me estaba quedando con Manuel Echesuría y me estaba quedando con Nelson Adrián, con Caquito. Y ellos me permitieron entrar al escauteo. Entonces, y de forma jocosa, John Iker les decía, Luis puede entrar y puede hacer una sola pregunta. Y ya. Pero entonces yo me puedo sentar aquí con ustedes y decirles, bueno, Podemos debatir de eso. entendí la diferencia de un equipo que juega el pick and roll hacia el lado de dos, porque si viene la ayuda al lado contrario, si tiene un buen pasador, la esquina queda sola en el lado de uno. O si un equipo juega pick and roll hacia el lado de uno, porque sabe o escautea que las rotaciones del lado débil no son buenas. Entonces, eso yo lo entiendo después de que puedo entrar a un escauteo con selecciones nacionales. Y calladito. Y he visto a Diego Vázquez presentando videos. Daniel Seoane me dio la oportunidad en el lapso corto que estuve en la selección, en una reunión, él agarró su computadora, mira, esto es aquí, este jugador, aquí, este equipo ataca el next. Entonces, ajá, ¿cuál es la diferencia entre un yo-yo o un gap? O sea, me muestro por completo, eso yo lo sé.
Lo he aprendido con los entrenadores. Ahora, volvemos a las transmisiones. ¿Qué sentido tiene yo nada más hablar de eso en una transmisión? Ninguno. Porque hay que entender que quizás Pedro Chourio está como televidente, pero también puede estar su familia, su novia, su hijo. Y hay que decirle también que Alexander Morillo lleva de 3-2 en tiros libres. O sea, hay que hacer el comentario básico. Hay que hacer... Entonces, hay que hacer el comentario básico, fuera. ¿Por qué? Porque pisó la línea y la línea fuera en el baloncesto, a diferencia del fútbol que tiene que pasar la pelota completa. En el baloncesto, si pisas la línea fuera, el comentario más básico quizás para nosotros, pero tienes oportunidades para soltar esa pildorita, para soltar, epa, yo sé de esto. O sea, el pick and roll no está clara cuál es la regla defensiva. Van a trampear, va a ser un step, van a pasar por debajo. Si pasa por debajo es pick, entonces repick. Yo puedo reconocer esas situaciones, pero no tiene sentido comentar solo sobre eso, porque te conviertes en alguien que está hablando, se está llenando el ego tú solo. No, tienes que hablar también las cosas sencillas y básicas y mezclarlas con ese conocimiento. Pero gran parte se debe a la oportunidad que he tenido de conversar con entrenadores. Otro ejemplo, rapidito. El asistente de Ronald Guillén, KP. Mi hermano KP. Ve todos los capítulos KP. y manda su feedback. No me gustó KP esto. viene y me dice, tus juegos no los veo en mute, pero se te olvidó esto. Entonces me pasa un video. Luis, cada vez que el base se la dio un grande y después vaya corriendo a recibir ese mano a mano y cortino, se llama chase. Cuando lo reconozcas, dilo. Ajá. Tu primo, David Cubillán, si lo mandan a la derecha, que no se siente tan cómodo para lanzar, No digas esos secretos. No digas buscan esos esto, no digas esos- no buscan digas- esto, no e digas esos inmediatamente secretos. viene un chase, un mano a mano. Siente cómodo, lo que es más fuerte para su like. Claro, bueno, pero el chase, uno lo reconoce. Entonces es porque me ayudan muchísimo los entrenadores y los asistentes, pero muchísimo. Más de lo que la gente cree. Muchísimo más. Tú sabes que te hacemos todas estas preguntas y nosotros, yo creo que tengo un espacio para toda la gente que ama el basquetbol, ¿no? Espacio que mi hermano Pedro y nuestro hermano Gustavo creo. Y lo digo porque estamos en un punto, esta generación de cristal, vamos a ponerlo así, que somos nosotros, donde mundialmente ya nosotros los jugadores nos sentimos atacados cuando se nos critica porque no somos perfectos, porque ni en la NBA son perfectos, porque LeBron acaba después de 1000 partidos meter menos de 10 puntos. Entonces, si LeBron le puede ir mal un día, ¿qué quedará para nosotros que somos seres humanos? Entonces, yo te hago esta pregunta: ¿cómo se critica a un jugador? ¿Cómo se critica a un jugador? ¿Y por qué se le critica a un jugador? Vamos a quitar la palabra jugador. Y aquí me voy a ir a la universidad. Tú tienes que tener algo que se llama argumentación. Básicamente es cómo respaldas ese comentario. ¿Por qué estás haciendo ese comentario? Porque si a mí me provoca decir, pero Chourio jugó mal porque me provocó, pero después tú buscas tu soporte estadístico y después tú buscas tu soporte cualitativo, que es ver las cosas que no salen en la estadística. Bueno, pero ya va, el hombre todas las ayudas llega perfecto, rota perfecto en todos los momentos, hace el box out. El rebote no lo agarra él, pero el quien está buscando el ofensivo no lo agarró y lo agarró otro. Él no sale en la estadística. Entonces, lo primero que tienes que tener es una argumentación. ¿Qué me ocurre a mí? Yo las veces que critico las decisiones. Eso es lo que yo decidí hacer. ¿Por qué las decisiones? Porque todos somos humanos y meter o fallar un tiro no te hace un buen o un mal jugador. Todos los jugadores fallan tiros. De hecho, dependiendo del rango de tiros, son más los que fallan que los que meten. Y son buenos igual. Yo aprendí a criticar las decisiones. ¿Por qué tomó ese tiro? ¿Por qué si tiene un compañero en la esquina y quedan 4 segundos todavía en el reloj, porque no hay uno más, un pase más? ¿Por qué el ejemplo que les daba fuera de cámara? Si vas 3 contra 2 y un jugador decide abrazarla y el popular Candeliaro juega para adelante, que muchos en el baloncesto menor todavía creen que se forman así y así formaron muchísimo, y después traen un importado como Garrett Seiler, te para así, te caes, caminaste, te paras, bravo, molesto con el árbitro, brother, la mala decisión es tuya. Entonces mi decisión, valga la cacofonía y la redundancia, es criticar las decisiones.
cuando considero que una decisión no fue la correcta. Y después la tratas de argumentar. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo, Chourio. Chourio en la Superliga del 2020 fue MVP metiéndola desde el logo. El logo Chourio. Ajá. Oye, un Después, video ahí de Chourio metiendo la logo, después la gente se acuerda. en 2021, Spartan sale en semifinales en la super ronda que hicieron y después es que se juegan las semifinales. Sería, si un defensor de Pedro en ese momento, si Pedro va pasando una cortina hacia el lado izquierdo, a 1 metro de la línea de 3 y no le sube la mano, es un error del defensor. ¿Por qué? Este tipo viene de ser MVP metiéndola desde el logo, se supone que tú la escauteaste, sabe que tiene ese rango de tiro, súbele la mano. Entonces, yo cuando decido criticar algo, lo hago en por qué tomaron ciertas decisiones en la acción de juego. ¿Y por qué entiendes que el jugador y el atleta se ofenden? Ahí hay un tema de educación, hay un tema de ego y de inteligencia emocional. El atleta venezolano, y aquí sí, específicamente muchas veces el jugador de baloncesto venezolano, es un tipo zumbado, un tipo con actitudes no necesariamente pendencieras, no peleón, pero el basquetero tiene un flow, Un flow de una calle. actitud un poco más callejera, un poco más urbana. Cuando esa actitud es cuestionada, es criticada, muchas veces el jugador piensa que se le está señalando en lo personal, no al jugador. Y yo creo que hay muchos que no tienen la capacidad de diferenciar y de entender que la crítica como crítica es necesaria en todas las sociedades y en todos los ámbitos. Porque a mí me pueden criticar como comentarista, como comunicador. Ahora, y disculpa que te interrumpa, No, perfecto. y a ti se te puede criticar como comentarista. Claro. Ahora, hay gente que va a la universidad, estudia 4 años para criticar tu trabajo. Y ahora lo que voy. El otro atleta, tiene desde que tiene uso de razón haciendo un deporte. Ajá. Aproximadamente para llegar a profesional te tomas 15 años. Fácil. Y luego 5 más fase de jugador de rotación. Tú has dedicado 20 años de tu vida a realizar una profesión. Ok. Y viene una persona, Ujú. ¿verdad?, que no ha hecho los sacrificios que tú hiciste para llegar ahí y pasado todo eso, porque tú me dices que quizás no ibas a llegar a la liga, tú no sabes. Mm. Porque a lo mejor con mucha dedicación, y a lo mejor con 1.80, pero si la metes endemoniadamente, Ajá. igualito terminabas llegando. Puede tener chance, claro. Simplemente fue una decisión de, verga, yo voy a estudiar. Exacto. Oye, hay otras personas que tomaron otra decisión. Voy a Ujú. arriesgar, voy a darlo todo. Y siente que otra persona le está criticando lo que él hace, porque si bien es cierto, se puede tomar malas decisiones por cansancio, porque hay otros factores, porque a lo mejor es un tiro abierto que yo suelo tomar, pero X y razón, me equivoqué. Y hay una persona que controla la opinión de la gran mayoría que está viendo televisión. Y cuando digo controla, digo controla. Ok. Digo, la prensa controla cómo se consume el deporte de la gran mayoría de los televidentes. Y yo me siento criticado por una Ujú. persona que yo entiendo, porque yo, jugador de baloncesto profesional o cualquier deporte, no voy a criticar a un doctor. Jamás. Porque siento, como yo critico a un doctor si yo no estudié 8 años de medicina. Lo que Entonces, este me está criticando a mí, que yo tengo 20 años haciendo esto, y siento que me está criticando. Sí, y mi pregunta sería, ¿cuál es el problema de que te sientas criticado? ¿Cuál es el problema de que a cualquier ser humano en cualquier profesión se le cuestione o se le critique por la labor que está haciendo? Yo tengo una teoría que esa es como que ese es un precio que uno tiene que pagar. Puede ser, pero a mí, para contestar a la pregunta y al interrogante de Alexander, el periodismo surge o tiene 3 objetivos principales: Ok. entretener, informar y educar. Ok. Esa es la base de todo el periodismo. Pero cuando se van a objetivos específicos del periodismo, uno de los objetivos del periodismo es ejercer como un organismo contralor. Es decir, sin tú ser la Contraloría de una república o de una empresa, tú como periodista tienes incluso el deber de cuestionar por qué se tomó esta decisión. ¿Cree que pudo haber cambiado si la tomaba de otra forma? Lo que yo creo que nosotros estamos discutiendo aquí son las formas.
Sí, puede ser. Quizá Alexander Morillo se puede sentir criticado, ofendido o atacado porque algún colega diga alguna vez, bueno, pero este sí es malo. Bueno, pero ¿cómo va a tirar esa pantaleta? Que es algo muy común de las calles en Caracas. Y ahí yo no te puedo negar la razón. Alguien que en su vida ha jugado de noche con Farlo, que juega un 21 aquí en su casa, va a decir esto. Pero si, repito, Supersónicos, Spartans, Superliga 2021, partida pequeñita, la tiraste de 3 y Windy te dio una tapa. Quizá mi comentario es por qué en el cambio no se la dio a Tulio. Porque tú pensaste, tomaste una decisión, tienes ese rango de tiro, pensaste que Windy no te iba a llegar. Ahora yo puedo decir al aire, oye, Tulio venía de meter los últimos 3 canastos, los últimos 6 puntos, se la pudo haber dejado caer, no lo hizo. Yo puedo decir que fue una mala decisión y tú te vas a sentir criticado. Voy a responder a eso. Tú sabes que decía, voy a tomar otra vez a Julio como referencia, Es que que también nosotros una gran viendo la referencia. televisión, ¿no? En la televisión, cuando vemos un juego, todos somos perfectos. ¿En qué sentido lo digo? En que nosotros vemos analizamos la jugada cuando ya pasó. Correcto. Y dice Julio, y eso tiene su mérito, porque, y tiene su mérito en el sentido de analizar lo que pasó. Y voy a esto. No es lo mismo criticar la decisión que tomó a tratar de entender por qué tomó esa decisión. Es Porque las verdad. decisiones se toman. La única decisión mala es la que no se toma. Y con En el todo balón- eso, no tomarla es una decisión. Entonces, bueno, yo creo que tomó esa decisión porque un equipo que está corto en la rotación, están abajo de 2, ellos no son muchos, él ya metió 2 hoy, ellos le estaban concediendo el tiro Quiso matar la partida. y para que se acabara, porque a Ajá. lo mejor en un tiempo esto no llegaba. Lo que te quiero decir que hablamos de las decisiones técnicas que a veces veo en narraciones que, ¿por qué trampearon? Vamos, una decisión muy fácil. La decisión que tienen todos los equipos a final de partido. Juego de 2 puntos, juego de 3 puntos. ¿Da foul o la defiende? Ajá. Jugada clásica, Ray Allen metiendo el triple en la esquina, críticas a Popovich. Porque la Exacto. metió Ray Allen. Lo que te quiero decir, hasta criticar una decisión, que fue tu argumento como para defendernos, yo critico la decisión. La decisión que tomó, yo creo que criticarla porque no salió bien. Me gustaría escuchar si cuando jugadores que conocemos, que son amigos de nosotros, que les gusta en ese 3 contra 2, Ajá. toma, dame acá, hermano. Cuando meten foul y vale, me gustaría, ¿verdad? Tomó tremenda decisión, pero no sucede así. Y yo creo que es por ahí donde van los ataques hacia los jugadores, que los jugadores se sienten atacados, o entrenadores, o parte de cualquier equipo. Que se le critica la decisión, más allá de entender el porqué de que los entrenadores toman decisiones. Vamos a trampear a Pedro. Bueno, sí, es Exacto. verdad, Pedro las mete todas, pero ahora vamos a pasarle por detrás porque la mete, pero que está haciendo 8 asistencias. ¿Me entiendes? Ok. Y bueno, y Pedro nos mató ese día, metió 5 triples, está bien, pero fue la decisión que tomó por una cuestión que se tomó antes, ¿me entiendes? Pero ya va, compadre, aquí pasa algo. Lo que pasa es que nosotros nos ponemos del lado del jugador, pero tampoco nos ponemos del lado del fanático. Yo siento a veces de que los comentaristas, los narradores de partido también se ponen del lado del fanático, porque siento de que el fanático a veces necesita la aprobación de la rechera que está viviendo en el momento por una mala jugada, por un juego perdido, por una mala decisión que se toma en un juego. Entonces, hay que entenderlos a ellos también. O sea, no todo tiene que ser pensando en cómo se va a sentir el jugador. Y ahí tienes el ejemplo de los Leones del Caracas. Ojo, que la afición casi de forma unánime está molesta con y por la dirigencia. Y hemos visto cómo se han hecho virales algunos comentarios, algunos cierres de transmisiones, y son los comunicadores de esos circuitos expresando la molestia que perciben del público. Y Pedro tiene razón. O sea, yo respeto, y en mi caso me lo has dicho, yo respeto mucho al jugador. Puedo cuestionarlo, como te digo, es parte de la labor del periodista también cuestionarlo a veces, pero también hay una audiencia a la que yo como periodista me debo. De hecho, si somos bien numéricos, hay 24 jugadores y me pueden estar viendo 100.000. Sí, por supuesto. Entonces, yo trato de siempre de respetar lo más que se pueda, de transmitir ese conocimiento del que ustedes hablan, pero también si un jugador, primera jugada pisa la línea, segunda jugada da un mal pase, tercera jugada airball, bueno, pero este muchacho no vino en su mejor día. Eso es una realidad que puede estar documentada incluso con las pérdidas y con los porcentajes,
Y el aficionado necesita que, brother, lo está viendo, tú no puedes fingir demencia con respecto a lo que está pasando. Me parece que el punto de Pedro tiene... Yo lo que pienso es que hay críticas constructivas y destructivas. Las destructivas son las que El que destruye porque destruye, quítenle la palabra baloncesto. El que es una mala persona en todo. Para todo. Va a tratar mal a la de la panadería, a la de las empanadas, a la del supermercado y a los jugadores y a quien sea. Y a uno también en su trabajo. Y yo tengo una teoría con el tema del fanático, de que nosotros exigimos de que nos entiendan a nosotros, pero yo también a veces siento que nosotros no nos ponemos en el lugar de los fanáticos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así como nosotros a veces hacemos esfuerzo, hacemos sacrificio, yo siento también que los fanáticos también lo hacen. Hay gente que sale de su trabajo, en vez de agarrar una buseta, paga un rider, paga un taxi para llegar a ver el juego. Entonces, ver un resultado negativo, encontrarse con un mal juego del equipo que él apoya, es una frustración. Sale del trabajo, paga 4 entradas en $10, después paga 12 cervezas y 4 perros calientes, un núcleo familiar. Está gastando $70, $80 para ir a ver un juego. El equipo pierde, se frustra y yo no puedo, cuando va a ver la repetición o va a ver el resumen en su casa, yo no puedo, bueno, no sé cómo durmió hoy en la tarde Alexander Morillo, pero ¿sí me entiendes? Hay una parte que, y vuelvo al principio, en que el jugador, el entrenador, los protagonistas, los que forman parte del staff y el equipo, tienen que entender que la crítica y el cuestionamiento existen. Podemos, y me voy a disculpar si lo he hecho, o mis colegas, no estoy de acuerdo con todos, pero podemos hablar de las formas. Ahí sí te doy toda la razón. Pero no que desaparezca, casi me parece hasta antidemocrático que desaparezca. No, Porque no. la crítica y el cuestionamiento forman parte de nuestra vida cotidiana. Sí, no estoy de acuerdo que desaparezca, pero sí lo que quiero es dar a entender lo que siente el jugador. Ya Pedro dio una explicación del fanático, tú del periodista, por qué hace su labor del periodismo, ¿no? Pero yo sí a veces siento que el periodista, comentarista, no sé si no entiende el poder que tiene. O sea, el poder, como tú lo acabas de decir, de comunicar a 100.000 personas. O sea, de lo que está pasando. Y cuando te hago este comentario, yo por lo menos no lo he percibido así, o no de en general. Pedro Chourio va de 0,5 hoy, pero el tipo lanza 38% en triple, o sea, tiene que seguir tirando. Ajá. Es como un balance, ¿no? De decir si una situación mala de un día, de lo que es, porque cuando sea, para mí, en lo personal, cuando veo ese ataque directo hacia el jugador, ay, falló, metió, es un comentario de fanático, no de periodista especializado, que no puede vivir el falló, la metió, que yo sí lo entiendo al fanático. Ganaron, perdieron, la metió, la falló. El fanático va a la cancha a expresar sus sentimientos, a alegrarse, a gritar, a llorar, a reír, a pelear, según como venga, Rechace. a rechace como venga, pero el periodista no. Pues el periodista ve una forma global, tiene unas estadísticas en la mano que respaldan, y si no es este año, el año anterior, sabe el background del atleta, o sea, conoce mucho más de lo que es el fanático. Y yo he sentido, y no solo a nivel individual y profesional, he sentido desprotegido al basquetbolista venezolano, incluso hasta de selección a nivel de los medios. Ahí te voy a decir, ahora sí te voy a dar la mano, muy bien. El jugador de baloncesto más atacado en este país es el jugador de selección. Ahí sin duda. Porque la exposición que tiene, no solo en su equipo de CPB, este año van a ser 13, pero los 14 equipos, más la exposición de cuando salen las listas, y te lo digo porque eso sí manejo yo en qué orden lo vamos a publicar, en qué momento, sale la lista de los elegibles, primero, 24. Después sale la lista de los convocados, 12. ¿Pero por qué? ¿Pero hasta cuándo Chourio? Y Luis Miguel, están becando a Luis Miguel. Y lo hablamos fuera de cámara, yo lo voy a decir, ahí yo percibo incluso un irrespeto con jugadores que deberían ser leyendas de nuestro deporte. Que son. Deberían ser tratadas como leyendas de nuestro deporte, que son leyendas de nuestro Tú deporte. te criaste en el básquet como yo, pero no lo viviste como yo, porque si tú eres 87, Ajá, digamos que en el 97 tenías 10 años, ajá. cuando ya tienes un poquito de conciencia, o sea, no viviste para mí el nacimiento del Nuevo Testamento del básquetbol venezolano, que es los héroes de Portland.
No, O muy sea, chamito, muy niño. no lo viviste. Pero se dio como un efecto Mandela que parece que sí lo viviste, porque se encargaron de recalcártelo. Sanchepa, Gabriel Estaba, Cal Herrera, Víctor, etcétera, etcétera, etcétera. Son los más grandes de este país. Es que entrevisté en el podcast y va a salir juntos Rostin González y Nelson Solórzano. Te lo Porque inculcaron. son ¿Quién te lo inculcó? mi papá. ¿Y quién se lo inculcó a tu papá? Unos medios que se encargaron de enaltecer por todo lo alto esos logros por los siglos de los siglos. Amén, hasta que llegaron estos tipos, Ajá. que no solo ganaron, no fue que quedaron segundos, quedaron campeones y fueron a una Olimpiada. 2014, 2015, 2016, Fueron a- Juegos Olímpicos fueron a 2016, dos Mundial mundiales. 19 y Mundial 2023. Esa la Y, tengo y clarita. un grupo de ellos también ganaron 2 Ligas de las Américas. Sí. Entonces, para mí eso debería ser un mantra. Cuando se habla de Cuyán, de Néstor, de Windy, de Miguel, de Shourio, etcétera, etcétera, etcétera. Pues un núcleo como de 20 tipos que antes de decir, hay que decir, estos tipos hicieron todo esto por el país. Y para mí, lo desprotegido y lo fácil de criticar al basquetbolista venezolano, atacable, o sea, es por la prensa. No, pero es que yo no veo que pase en otros deportes. No, pero es que las redes también dieron una facilidad y una posibilidad. Las redes democratizaron la comunicación. Las comunicaciones antes, en la época de los héroes de Portland, eran totalmente horizontales. De hecho, cuando uno ve teoría de la comunicación, uno ve ahí Marshall McLuhan, teoría de la comunicación, el medio es el mensaje. Es decir, más allá de lo que tú digas, es donde lo dices o lo decías. Ahora, las comunicaciones no son verticalizadas, perdón, son horizontalizadas. Todos estamos al mismo nivel. Tú tienes cuenta de Instagram, tú tienes cuenta de Instagram, yo tengo cuenta de Instagram, yo te puedo mandar un DM, tú me puedes mandar un DM, se lo podemos mandar a Kevin Durant, se lo podemos mandar a LeBron James. Pero el productor que ustedes tienen nos hacía una pregunta fuera de cámara y nos decía, ¿crees que hay gente que ha dejado atrás su ética y su moral para ganar likes, para ganar views? Yo primero creo que sí. Y segundo, no todas las cuentas de difusión y amantes del deporte son de periodistas. Y ahí sí tengo que defender a mi gremio. En la universidad, en la escuela de comunicación, nos dan herramientas de comunicación. La jerarquización, que es más importante que otra cosa. Y hay materias que en la católica se llama régimen jurídico, en la Santa María se llama ética y legislación de medios. Hay un trasfondo legal, moral y ético detrás de la comunicación, que sí creo que hay gente que no respeta. Pero aquí me tengo que hacer la salvedad. Yo no soy un tipo que le gusta comunicar y comenzó a hacer podcast o no. Yo estudié comunicación. Y aquí sí me tengo que quizás salvar. De eso que tú estás diciendo no lo has escuchado de mí. No, por supuesto. Tú estás en representación Pero aquí, de tu gremio. pero Y aquí yo no, la mía. pero en este momento estoy en representación de los comunicadores y periodistas. Porque yo estoy seguro que más allá quizás de un meme, nunca de periodistas hemos leído, visto un qué bolas hasta cuando Pedro Chourio, porque tú otra vez, no sé, robaron a Panteras Guayquerías en el cambio. Es el tipo de comentarios que uno, en torno a un personaje como él, que uno pudo leer. Si alguien decide tenerse una cuenta que se llama Yo amo el básquetbol y la cuenta de Yo amo el básquetbol se dedica es a destruir, se dedica es a criticar de manera malsana, sin ningún tipo de fundamento o conocimiento, ni de las decisiones, ni del porqué de esas decisiones, por supuesto que los jugadores tienen derecho a molestarse. Pero, cuando hablamos de periodismo y de pasar por una escuela de comunicación y tener las herramientas de comunicación, ahí yo me defiendo. Porque de mí y de quienes sé que lo han hecho, no lo han escuchado. Entonces ahí creo que, y la carrera de comunicación es fácil, pero dentro de lo fácil que aprendes son herramientas de comunicación justamente para evitar este tipo de cosas. No, es increíble, ¿no? Por eso es que estás aquí, porque son temas sumamente importantes, ¿no? Del día a día del jugador de baloncesto y de todos los deportes, ¿no? Yo también creo, y creo que radico en la capacidad que tú tienes de uno sentirse identificado y como te dijo KP, ve tus juegos
con volumen, Ujú. porque uno entiende Pues le ponen mute, ¿no? pero habría que hacer una encuesta de cuántos jugadores ven los juegos ¿Con volumen audio o sin audio? Pero tú lo juegas con audio o sin audio. No, con audio. Con audio. Pues yo viendo una vez con Favaré los scouting, con Pablo, cuando estábamos en Spartan, era importante para él escuchar qué decían los comentaristas, qué decían los entrenadores en los tiempos muertos. Entonces ahí yo como que me acostumbré a ver los juegos con audio. Pero también se ve muchos que lo ponen en mute. No, pero eso va más allá en la fortaleza que tenga uno mental de poder escuchar crítica, de poder escuchar cosas que no nos gustan. A la final fueron decisiones y fueron cosas que uno sabe en realidad qué fue lo que pasó y qué fue lo que uno hizo en ese momento. Entonces, A ti no te no me afecta. afecta Bueno, pero está bien. escuchar. Porque ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué creen ustedes que hay jugadores que sí les afecta? Si tú tienes la capacidad de No, sí discernir, afecta. Yo creo que yo difiero ahí de Pedro. Yo creo que o sea, LeBron James en determinado momento, en la época de Miami, apagaba el teléfono, se salía a la vez durante los playoffs. No, yo no digo que no. Michael Jordan acaba de revelar, Michael Jordan retirado, no sé si Ya lo... va, ya Ya, va, pero ya déjame decir lo que dijo ya Michael va, ya Jordan. va. Yo no digo que no afecte. Yo lo que te estoy diciendo es que yo puedo escuchar un juego, o sea, un juego mío con el volumen del televisor. aún entendiendo que puede venir esa No, crítica digo que de... claro que te afecta y depende de las críticas, depende de la cantidad, depende del momento, claro que te afecta, eso afecta a todo el mundo. Michael Jordan, no sé si leíste, que acaba de decir que él tiene su cuenta de X falsa y se pone a discutir con la gente. Retirado de cosas De de hacer. hecho, sancionaron un árbitro de la NBA también por lo mismo. Entonces, ni si Michael Jordan y LeBron James no están exentos, a todo el mundo y Claro. conocemos a muchos compañeros que tienen su propia cuenta. O sea, le afecta, pero imagínate vos si, o sea, Es el precio a pagar. es normal que les afecte, es normal que nos afecte. La opinión pública afecta. Messi, o sea, Se estudia. La opinión pública afecta. La opinión pública se estudia. Y mi problema es que yo creo que la mayoría de los comentarios erróneos o que yo siento que atacan a un jugador es por desconocimiento. Bueno, pero es que la ignorancia es atrevida. Y ni siquiera les veo a muchos no les veo la intención de conocer, la intención de formar, que ya. Bueno, pero ahí sí. Aquí hemos hablado. Ahí sí libro por todo. Yo creo que a mí me ponen un juego a las 7 de la noche y yo llego... ¿A qué hora llego, Pedro? 4:30. Sí, llega. 4. la tarde. Lo agarro vestido de civil, todavía no se han cambiado. Cuando salga, te voy a hacer una entrevista. Hablo. Mira, yo voy a hacer una mención, me voy a aprovechar 2 minutos. Oficiales de mesa, utileros de los equipos, árbitros. Como uno llega tan temprano, son de los que más lo ayudan a uno para una antesala. Yo le pregunto al oficial de mesa, si no me llegó el mensaje de Nene Correa, yo le pregunto, ¿quiénes son los árbitros? Son estos 3, porque necesitamos los índices para identificarlos en la transmisión. Ok, después, si no ha salido ningún jugador, le pregunto a un utilero, ¿de qué color es el uniforme hoy? Por si van a salir con la tercera indumentaria, si Trotamundo no va de azul, sino con el que era más o menos gris, o si Guayqueríes tiene algunos, o sea, me dicen color de uniforme, color de uniformidad, ya yo lo sé por los utileros. Me ofrecen café. Después salen los asistentes y mientras ustedes van haciendo movilidad, ¿qué pasó? ¿Cómo está el equipo y tal? ¿Todo bien? Nunca revelando, hoy vamos a marcar caja y uno, no. Nada tácticos, no, bien, esta mañana entrenamos, o, coño, el entrenamiento esta mañana estuvo difícil, no sé, los gringos no llegaron. Después sí, un asistente. Entonces, tú no vas a decir al aire que los gringos no entrenaron hoy. No lo vas a decir. Pero tú lo Le sabes. pregunto yo, ¿a usted a veces le filtran información? Sí, muchas veces se sabe. Hay información que se sabe. Pero yo creo que, y vuelvo a la parte ética y moral del periodista, ¿cómo lo usas? ¿O lo usas? ¿O no? El tema estadístico. El tema estadístico, si tienes buen internet, lo tienes en tiempo real. Ahí. A veces yo veo comentarios basados en la nada. Claro. ¿Sí me entiendes? Y a veces, y para mí, pero pasa, Ay, en el chico, yo no sé por qué esto la pero bandera. pasa en el baloncesto, en el sentido de que en el béisbol, o sea, es algo, parece una ridiculez, pero cada vez que el tipo se para a batear y sale 2:30, últimos 3 turnos,
Te da un contexto Ok. de que, ok, si el tipo batea 2.85, En el básquet solo lo puedes hacer en el tiro libre. Eso es lo primero. Por la velocidad del no, juego. es que, ¿sabes? Pero a eso me refiero. O sea, que yo, cuando comparo el basquetbol con los otros deportes, digamos, también la cultura general del público hacia ciertos deportes es mayor que hacia otros. Pero el comentario del jugador que se acaba de ponchar, como porque no batea el slider, pero va argumentado con un soporte estadístico que está ahí. Que es diferente cuando tiene en el aire el comentario de falló el tiro, pero tú no sabes si está tirando maravillosamente en la temporada y por eso tiró esa verga de 8 metros, una mala decisión. Claro, pero yo puedo decir, bueno, pero el pase no le llegó al pecho, le llegó a la rodilla, modificó su mecánica y airball. ¿Eso es una crítica? No, si yo estoy viendo que el pase fue a la rodilla y no, sino que desde las rodillas trató de... Quedan 2 segundos en el reloj de posesión, tiene que tomar el tiro porque si no se acaba el reloj. Es un tipo de cosas. Hay cosas que también creo, Alexander, que el jugador toma como crítica que no son críticas, que también muchas veces uno está describiendo, es lo que está viendo. Sí, eso sí es verdad. Eso es lo que uno está viendo en ese momento. Y si uno se tiene que quedar callado con las cosas que ve, oye, ahí se nos complica más. Ahí se nos complica mucho más. Fíjate que ahora les pregunto yo a ustedes, y basado en esa premisa de que hemos estado pululando de el que jugó o el que no jugó, aquí están ustedes que son jugadores y no necesariamente periodistas y están en un proyecto de comunicación. Tengo Yo respuesta tendría para por qué eso. molestarme. Tengo respuesta para eso. Y ahorita no. Me lo preguntó un amigo que él sabe que me lo preguntó. Él sabe que me lo preguntó. No, pero ves la diferencia. Porque un amigo me lo preguntó y yo me quedé fío. Un periodista, amigo mío y amigo de todos. Él me lo pregunta, pero yo no me meto contigo porque tú estás haciendo podcast, ¿no? Y yo puño, me quedé así pensando, estaba en Caracas. Yo voy para mi casa pensando y después me llegó una respuesta. Y yo digo, pero escúchame, yo estoy aquí no criticando tu trabajo. Yo estoy aquí imitando tu trabajo. Ok. Yo no estoy criticando tu trabajo. Yo estoy tratando de Una respuesta imitar lo que inteligente, tú ¿eh? haces. No, me costó. Es una Me respuesta tardó inteligente. tiempo en hacerlo. Yo estoy imitando lo que tú haces. O sea, yo no te estoy criticando aquí porque tú... O yo estoy la caimana de Navidad en los teques. Mírale, qué bola. Que Luis está caimaneando. Yo no te critico. O sea, yo no estoy criticando que tú juegues básquet. Si tú juegas básquet y dices, yo voy a echarle bola a la liga, porque yo veo que tú entrenas y levantas más peso que yo. Hoy fallé una pesada. ¿Será que este hombre quiere tirar pelota? A lo mejor. No. Entonces, pero eso no es criticable. O sea, yo aquí no estoy... Porque es una respuesta que me dan muchos periodistas rápidamente. Pero tú estás... Claro, ahorita lo dijo. ¿Por qué me estás criticando a mí? Y yo digo... Hay mucha gente que está haciendo... Hermano, cosas que yo... no son comunicadores sociales. Por eso, pero aquí sí les trabajo. voy a hablar con datos y para aplaudir lo que están haciendo. Primero, necesitamos espacios de baloncesto. Sí, estoy de acuerdo. Pura Bulla comenzó haciendo baloncesto y después se abrió un poco, que también lo respeto y es entretenido porque está bien. En mi espacio, el que es de la radio, si la noticia es bien Magallanes se va a hablar de béisbol, si la noticia mañana es de fútbol se va a hablar de fútbol, cuando la noticia es baloncesto llamamos a los dirigentes. En el podcast tengo temporadas de 12 capítulos donde el baloncesto son 3 o 4 capítulos porque tiene que ser multidisciplinario. Yo creo que el baloncesto necesita espacios y por eso los aplaudo. Y ahora les voy a hablar con datos. Yo tengo en este momento 28, 29 alumnos en la Católica. De esos, por lo menos 15 o 16 quieren periodismo deportivo. De los 15 o 16, hay una que quiere hacer baloncesto. Una. El resto es béisbol y fútbol. Esto se debe a globalización, a búsqueda de oportunidades, el fútbol es el deporte rey, se debe a muchísimas cosas. Incluso puede ser un tema socioeconómico. Pero si mis colegas, si desde la comunicación no se abren espacios para conversar, entrevistar, debatir, yo respaldo esta iniciativa de ustedes. Siempre y cuando acepten críticas, consejos, asesorías, exacto. Pero el espacio de la conversación de baloncesto tiene que existir. Y creo que estamos de acuerdo los tres en que el baloncesto no se limita a las 4 radios. Hablando de eso, tu opinión, ¿cómo crees que la imagen del basquetbolista se pueda mejorar desde la comunicación? ¿Es difícil hacer que el basquetbolista se comunique? El primer trabajo tiene que ser de ustedes. El primer trabajo tiene que ser individual, personal. Yo no voy a ser tan cruel como para decir que el primer trabajo viene de casa, porque los padres y las madres de este país y del mundo hacen lo que pueden con lo que tienen. Es la gran mayoría.
Habrán casos aislados que no merecen llamarse padre y madre, pero más allá de eso, nuestros padres, nuestros representantes, hacen lo que pueden con las herramientas que tienen, desde el punto de vista de educación, de comunicación, económico, financiero, logístico, muchas cosas. Entonces eso es muy cruel que yo lo señale. Yo sí creo que cuando un chamo de 17, 18 años, que es la edad en la que uno comienza la universidad, decide ser jugador profesional, tiene que entender que el jugador profesional de baloncesto no se limita a las 4 rayas. El jugador profesional de baloncesto debe, por obligación, atender a la prensa, dar entrevistas, con poder conversar de forma educada con un árbitro, con un oficial de mesa. Debe saber dirigirse o hablar en público si alguna vez lo llaman a que dé una conferencia de sus experiencias. Porque yo te pregunto a ti, ¿cuántos jugadores hay en Venezuela con 2 mundiales de baloncesto? 20. Muy poco. O sea, está 2002, 2006 y 2019, 2023. Es difícil que los de 1990 hayan estado. Seguro Víctor, no sé si Víctor estuvo. No sé. Ajá, pero Sí, no sé. ¿cuántos son 30? Sí, no sé. Imagínate que alguien quiera hacer una conferencia. Yo quiero hablar de las experiencias. Yo quiero que cuenten sus experiencias en público. No puede ser que el jugador no se atreva. ¿Por qué? Porque no tienen las herramientas. No tienen que entrenarlas. Si tú tomas 500 tiros desde el logo, tú tienes que pararte y leer en voz alta frente a un espejo. Y después lees frente a tu familia y después... Y así vas desarrollando. Entonces, como es muy cruel hablar de formación en la casa y en la escuela, porque aparte no sabemos contextos, creo que tenemos que hablar de la decisión de que él es un jugador profesional, tiene que aprender también a hablar, porque lo van a entrevistar. La televisión, cuando un equipo tiene circuito de radio, ahora todo el mundo después de un juego, una entrevista. Ah, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces imagínate que te vas a exponer, no sabes completar una oración, tienes problemas de singulares y plurales, tienes problemas de la forma de decir las palabras, no dices estábamos, sino dices estábamos. Eso yo no me veo mal. El que se ve mal es el propio atleta y lo tiene que entender así y tiene que mejorar su imagen. Y en algunos incluso podría decirle cómo se visten. No le estoy diciendo que se vistan como la serie italiana, no. Pero no tampoco veo que vayas ahí con una camiseta hasta aquí, que se te ven las tetillas. No, tú eres una figura pública. Quieran o no. ¿Cuántos seguidores tienes tú en Instagram? 29,000. ¿Y cada cuánto posteas? Hoy en día estoy activo, papá. Hoy en día, pero eso viene de hace 3 meses para acá. Antes de eso, 2 años. yo tengo 1,000 publicaciones. 1,000 publicaciones y tengo 25,000, no llego a tu número. Entonces ustedes sin querer son figuras públicas. Yo lo he visto. Porque o sea, no juega profesional, pero sí que hay maneo. Y vamos a jugar para la técnica de Campo Rico, y vamos a jugar en no me acuerdo cómo se llama, el trébol no es, el que está ahí en el Guarataro, el roble, el Guarataro. Y yo los escucho a los niños. Y lo que tú dices es verdad, porque hablan como Fermín, va largo, de 3, o como Carlos Feo, de 3, de 3, de 3, o como Henderson, bam, bam. Pero también imitan a los jugadores. Sí, Chauri la tiró de 3. Entonces ustedes son figuras públicas, y como figuras públicas tienen que aprender, ustedes no, me refiero a ustedes, el gremio, Sí, claro. a hablar, a expresarse, a vestirse. Incluso en el peor momento, en el de más molestia, eliminación, a decir, prefiero no dar entrevistas que decir algo que no debas decir. Porque eso los eso es un todo para la palabra profesional. Esa es mi opinión. Creo que me extendí un poco, pero... No, Dijiste papá. lo que tenías que decir. O sea, aquí entretuvimos, educamos y ¿qué? ¿Cómo es? Entretener, informar y educar. Esos son los objetivos del periodismo. No, y la verdad es en este espacio queremos ver las opiniones de todos, ¿no? Y tú entras parte, pero de lleno en lo que es este ecosistema del baloncesto venezolano. Les agradezco la invitación y les voy a dar un último consejo a todo el gremio. El baloncesto, si nosotros somos las selecciones de baloncesto de nuestro país, son las 9ª del mundo con más seguidores.
quiere decir que son las novenas del mundo con más clientes objetivos. Véndanse. Ustedes pueden ser la imagen de productos de consumo masivo, porque el baloncesto es masivo. Que no es Caracas Magallanes, que no es la Vinotinto. No compitan. Búsquense sus propios espacios, pero véndanse. Porque ustedes, los 3 equipos que van este año, los 3 equipos sacan la materia prima de las selecciones, los 24 estados sacan la materia prima de las selecciones formativas. Véndanse. Porque hay más de una marca que asocia el baloncesto con lo venezolano, que asocia el baloncesto con ese venezolanismo duro, échale bola. Y eso es una característica de nosotros. Yo no sé si buena o mala. A veces hay que tener un poquito más de conciencia, más de echarle bola, pero el venezolano le echa bola como forma de vida. Véndanse. Véndanse, porque así como somos novenos del mundo en cantidad de seguidores, podemos ser novenos del mundo en clientes objetivos para ustedes. Para ustedes. Yo vendo lo que yo comunico, pero ustedes juegan básquet, véndanse. Y verán cómo se venden, les llegan más clientes en lo digital, en sus redes, en su podcast. Cómo te llegan más clientes ustedes mismos, no, hay que hablar mejor, hay que vestirse mejor. Y así poco a poco las cosas van a ir creciendo más allá de las 4 líneas, van a ir creciendo como un todo. Mucha importancia a lo que pase dentro de las 4 líneas y no lo que podemos provocar fuera de ella. Entonces creo que ahí es donde está el error que hemos cometido muchísimo el gremio, como dices tú en general, y eso hay que cambiarlo, pero en general. Asóciense. Hay que aceptarlo y buscar la manera de mejorar sí o sí. Para eso estamos todos. Show, 2 veces en un mes. Claro que sí. Gracias, mi hermano. Tenemos que cerrar aquí con el cierre épico. Papi, el cierre aquí es 1, 2, 3, sé único. ¿Hacia qué la mía? Ok. Ustedes cuentan. 1, 2, 3, sé único. Listo, papá.